Hoy estamos viviendo en los días más aterradores, más trascendentales de la historia de toda esta tierra. Nunca antes una generación anterior había vivido en tiempos como estos. Nunca ha habido un tiempo de erupción mundial, de problemas mundiales, de caos mundial como el que estamos viviendo hoy. Y no hay paz, y no hay esperanza de paz, y la perspectiva futura es ciertamente sombría, si no fuera por las buenas noticias de el mundo de mañana. Pero mientras tanto, la humanidad se está llevando a sí misma al olvido total. Si Dios Todopoderoso no interviniera, ninguna carne se salvaría viva en esta tierra. Así lo dijo Jesucristo hace 1900 años. Eso dicen sus científicos mundialmente famosos hoy, y eso es oficial. Ahora, hemos estado viendo en este libro más descuidado y uno de los más maravillosos de toda la Biblia, el libro de Hebreos, que es el libro del sacerdocio. Hemos estado viendo cómo Jesucristo está en el trabajo hoy, y lo ha estado durante 1900 años y más, noche y día en el trabajo. Como he dicho antes, en esta serie has escuchado mucho sobre el ministerio de Cristo de 3 años y medio, hace más de 1900 años. Hablamos mucho sobre eso. Has escuchado mucho sobre Cristo colgado en un madero. Ves fotos de él colgado en una cruz, muerto. Se escucha un poco, aproximadamente una vez al año, acerca de la resurrección de Cristo en el tiempo de Pascua, porque se supone que la Pascua celebra la resurrección. En realidad no es así, créalo o no, por sorprendente que pueda ser. Si no lo cree, escriba para nuestro folleto sobre la Pascua. Sin embargo, muy pocas personas piensan en lo que ha estado haciendo Jesucristo desde entonces, y por eso hemos estado investigando en este libro sobre el sacerdocio. Él está en el trabajo para ti y para mí, y si no sabes lo que Él está haciendo, y si no te das cuenta de la conexión entre su trabajo ahora y tú, bueno, no te daría mucha importancia. Mucho para sus posibilidades de salvación de muchos de ustedes creen que tienen. Y mucha gente está engañada y no tienen lo que cree que tiene hoy. Ya es hora de que empecemos a despertar y a abrir los ojos a la verdad. Ahora, aquí hemos estado en este tercer capítulo y hemos llegado al lugar donde Pablo, el apóstol Pablo, al escribir esto para nosotros, había citado de uno de los salmos, había citado del Salmo 95, versos 7 al 11. Si hoy, esos son los de los días de David, oyereis su voz. Ahora eso fue cientos de años después de Moisés. Entonces les dijo en ese tiempo, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, como lo hicieron en el tiempo de Moisés. Hebreos 3, 7, 8. En el momento en que Moisés los estaba sacando de Egipto hacia la tierra prometida. Esa, mis amigos, fue la imagen, el tipo de nuestro ser sacados de la esclavitud del pecado, que es la transgresión de la ley de Dios, en otras palabras, andar por caminos que han parecido rectos al hombre y contrarios a los caminos de Dios. Y ser sacado de la esclavitud que eso ha impuesto. En otras palabras, el camino que le parecía correcto a un hombre solo ha traído maldiciones sobre nosotros y está trayendo la muerte final. Y así, su liberación de Egipto fue un tipo de nuestra liberación del pecado, y su viaje a través del desierto hacia la tierra prometida fue el tipo de nuestro viaje a través de esta vida. Y la tierra prometida, la Palestina, a la que iban a entrar entonces, era el tipo de nuestra entrada en el reino de Dios y el descanso final de todas las maldiciones que hemos traído sobre nosotros mismos al desafiar a Dios y el camino de Dios. Y entonces David estaba diciendo a esa gente, no endurezcáis vuestros corazones como lo habían hecho allá cuando, dijo, vuestros padres me tentaron, me pusieron a prueba y vieron mi obra durante 40 años. Por lo cual me entristecí con aquella generación y dije, siempre hierran en su corazón y no han conocido mis caminos. Y así dijo Dios, Él juró en su ira que, Hebreos 3 del 10 al 11. Y esa generación no lo hizo. Todos excepto 2 de esa generación murieron. Nunca entraron en Palestina. Ahora bien, la advertencia de David fue que si no continuaban obedeciendo a Dios,
si continuaban en la incredulidad y en la desobediencia, nunca entrarían en ningún descanso final de todos esos problemas de esta vida y las maldiciones que nosotros traemos sobre nosotros mismos. Ahora, al final del capítulo, quiero regresar y retomar algo aquí que quiero que entiendas. ¿Y a quiénes juró él que no entrarían jamás en su reposo? Hebreos 3:11. Sino a los que fueron desobedientes allá en los días de Moisés. Entonces, vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad que se mostró en su desobediencia. Ahora bien, quiero mostrarles nuevamente, mis amigos, porque el próximo versículo aquí, el versículo 12, para nosotros dice: mirad, hermanos, ahora está hablando por supuesto a los que ya son cristianos. Hermanos son los que han sido engendrados de Dios, que han recibido el Espíritu Santo de Dios, los que ya son hermanos, no a la gente en el mundo. Este no es un llamado evangelístico para convertirse, este es un mensaje para los que se convierten. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros que ya sean cristianos convertidos un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Ahora, ¿cómo se apartaron de Dios? Eso se usa como un tipo de la forma en que podemos apartarnos de Dios. Hemos regresado al capítulo 16 de Éxodo y aquí encontramos que el Eterno le había dicho a Moisés, antes de que se diera el antiguo pacto, antes de que se diera cualquier parte de la ley de Moisés, antes de que se hiciera el antiguo pacto con Israel. Él dijo, cuando estaban refunfuñando porque no tenían qué comer y tenían hambre, y Dios dijo, bueno, haré un milagro, haré llover pan del cielo para ustedes, y ustedes saldrán, la gente saldrá, y recoged cada día una cierta cantidad para que yo les pruebe si andarán en mi ley o no. Y acontecerá, dijo Dios, que en el sexto día prepararán lo que traigan, y será el doble de lo que recojan diariamente. Éxodo 16:5. Habría suficiente cada día para ese día. Dios solo les dio hoy, el pan de hoy, pero al sexto día les dio pan para 2 días, 2 veces más. Bueno, entonces, en el sexto día Moisés dijo, ahora, esto es lo que el Señor ha dicho. Dijo que salieran y recogieran el doble cada uno. Había caído del cielo el doble en ese día y dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno. Mañana es el descanso del día de reposo santo para el Eterno. Así que, hornead lo que coceréis hoy, y coced lo que coceréis, y lo que sobrare guardad para que sea guardado hasta la mañana. Éxodo 16:23. Haga su horneado, su ebullición y toda la preparación hoy. Hoy es una preparación, mañana es un sábado santo. Entonces lo guardaron hasta la mañana y no dio gusanos ni apestó, mientras que cada 2 días lo hizo y aquí Dios estaba revelando si se había perdido el tiempo. Éxodo 16:22 al 24. Si tiene alguna duda sobre el tiempo que se ha perdido y tal vez no sabemos en qué día Dios descansó en la creación, escriba para nuestro folleto. ¿Se ha perdido el cómputo del tiempo? Eso le dará 7 líneas de prueba positiva de si el tiempo se ha confundido o no. ¿Nos hemos confundido en el calendario? ¿Sabemos qué día es el mismo séptimo día en el que Dios descansó en la creación? Bueno, Él estaba revelando a los israelitas allí. Ahora, en ese día no procreó gusanos ni apestó y cada 2 días lo hizo. Y Moisés dijo, comed eso hoy porque hoy es día de reposo para el Eterno. Hoy no lo hallaréis en el campo. Éxodo 16:25. Bueno, algunos de ellos pensaron que no había ninguna diferencia. Algunos de ellos pensaron que el tiempo podría haberse confundido. Entonces salieron en este día a juntar y dijeron, vamos a esperar hasta el día siguiente. El primer día de la semana, descansaremos ese día. Haremos de ese nuestro día de descanso. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron a ninguno. Y el Eterno dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusáis guardar mis mandamientos y mis leyes? Éxodo 16, 27 y 28. Aquí estaban los mandamientos de Dios, aquí estaban las leyes de Dios, antes de la antigua alianza, antes de que se diera la ley de Moisés.
Esto no era parte de la ley de Moisés. Ellos no sabían que alguna vez existiría tal cosa como la ley de Moisés. De hecho, no existió tal cosa. Nunca se había dado. Pero Dios estaba diciendo: ¿cuánto tiempo te negarás a guardar mis mandamientos y mis leyes? Y aquí estaba uno de ellos que antecede al antiguo pacto. Ahora, el antiguo pacto entonces no podía quitarlo. El antiguo pacto no lo trajo, no lo podía quitar. Aquí estaba la ley de Dios, mis amigos, que la ley de Moisés no trajo y que la ley de Moisés no puede quitar. Dijo el Eterno a Moisés: ¿hasta cuándo rehusáis guardar mis mandamientos y mis leyes? Éxodo 16. Mira, porque el Eterno te ha dado el día de reposo. No dijo que Moisés te lo dio, dijo: el Eterno te lo ha dado. Ahora, escuchen, mis amigos, la mayoría de ustedes siempre han escuchado que Moisés se los dio. Usted sabe que abra su Biblia, Éxodo 16, 29, y véalo. Mirad que el Eterno os ha dado el día de reposo, no Moisés. Por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Quedaos cada uno en su lugar, que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo descansó en el séptimo día, después de esa severa reprensión. Éxodo 16, 29 y 30. Ahora bien, a continuación, quería que volviera aquí a Éxodo 32 ahora, y los primeros 4 versículos. Y cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte. Ahora, esto es después de que se había hecho el antiguo pacto y Moisés estaba levantado, recibiendo algunas de las leyes de Dios en el monte. Estuvo allí 40 días y 40 noches. ¿Y qué hizo el pueblo mientras Moisés estuvo fuera de ellos 40 días? Solo deja que Dios envíe un líder. La gente seguirá al líder. Quieren seguir a un hombre en lugar de seguir a Dios. Y seguirán al hombre, y si el hombre es un hombre de Dios, están siguiendo a Dios porque siguen al hombre. Pero dejen que ese hombre se vaya por 40 días y la gente se olvidará de él. Y vuelven a sus propios caminos de nuevo. Mis amigos, la mayoría de ustedes son así. Esa es la naturaleza humana. Y mis amigos, escuchen. Eso es lo que fueron puestos en esta tierra para vencer. Eso es lo que te pusieron aquí para erradicar de tu naturaleza. ¿Por qué no empiezas a seguir realmente a Dios? Ahora, Moisés se demoró en bajar. Sí, Dios lo mantuvo allí arriba durante 40 días y luego el pueblo se juntó a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, hacer algunos ídolos, en otras palabras. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32:1. ¿Saben, mis amigos? En mi experiencia personal, he aprendido que esa es exactamente la forma en que la gente actuará. He tenido un pequeño rebaño que se había levantado. La gente había sido traída a Dios, que Dios le había traído a él, a través de mis esfuerzos. Yo no lo había hecho, Dios lo había hecho pero Él me había usado. Pero la gente me miró y tan pronto como la obra comenzó a expandirse y fui llevado a Hollywood, Nueva York, Chicago y diferentes lugares para poner la obra de Dios en las estaciones de radio, de costa a costa y por todo el país, solo necesitaba estar fuera unos 40 días y la gente decía: oh, en cuanto a este Herbert W. Armstrong, no sabemos qué fue de él. Vayamos a otro lugar y adentrémonos en otras doctrinas y desechemos esta verdad. Lo he visto pasar y descubrí que en primer lugar solo habían estado buscando a un hombre. Mis amigos, no estoy tratando de que me miren, estoy tratando de que mires a Jesucristo. Él es tu Salvador, Él está en el trono de la gracia y Él está allí día y noche. Y puedes ir directo a Él en cualquier momento. ¿No sabes eso? Él está allí. Yo soy simplemente solo un ser humano para ayudarte un poco. Eso es todo. Pero Dios es el que lo hace. No tengo ningún poder, solo tengo un poco de fe y Dios me ha dado fe y sé que Él escucha. Bueno, de todos modos sigamos con esto muy rápido ahora en el 7º versículo. Esto está en Éxodo 32. Y el Eterno dijo a Moisés: ve, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Se han desviado rápidamente del camino. Ahora quiero que noten lo que hicieron. Se habían desviado rápidamente fuera del camino que les mandé.
Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Éxodo 32, 7 y 8. Ahora, ¿qué fue lo que leemos aquí en Hebreos? David había escrito de este pueblo: siempre hierran en su corazón como Dios había dicho. Él se entristeció con aquella generación y dijo: siempre hierran en su corazón, no han conocido mis caminos. Hebreos 3:10. Ahora bien, ¿de qué manera general se alejaron de Dios? Había dos cosas por encima de todas las demás cosas que se habían apartado de los caminos de Dios y se apartaron de los caminos de Dios, y eso fue quebrantar el sábado y adorar ídolos. Aquí habían hecho un ídolo y Dios dijo: no han conocido mis caminos. Rápidamente se han desviado del camino que yo les mandé. Dios nos ha mandado un camino y es por eso que estás puesto en esta tierra, para aprender ese camino y vivirlo. Ahora, a continuación quiero leer aquí Levítico 26. Aquí estaba lo que Dios había dicho a través de Moisés en el día de Moisés a ese pueblo. Él les dijo: no os haréis ídolos ni escultura para inclinaros ante ella, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Entonces dijo: mis sábados guardaréis y mi santuario reverenciaréis. Yo soy el Eterno. Levítico 26, 1 y 2. Precisamente esos dos mandamientos hizo hincapié. ¿Por qué? Porque esos eran los dos que parecían desobedecer más que cualquier otro. Ahora, escuche, no importa, amigos míos, cuál orden rompan, si rompes alguno, eres culpable de todos. Eres culpable si rompes alguno de ellos, porque es como, y están los 10 principios generales, los 10 principios generales amplios de los 10 mandamientos, y toda la ley depende de eso, y todo depende de la palabra amor, y de los dos grandes mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo. Y los primeros 4 mandamientos te dicen cómo amar a Dios, y los últimos 6 te dicen cómo amar a tu prójimo, y toda la Biblia es meramente una elaboración y magnificación de eso. Todo el camino de Dios se resume en esos 10 principios espirituales, no un código moral, sino principios espirituales de vida. Es el camino de Dios. Ahora, es como los 10 eslabones de una cadena, y si rompes cualquier eslabón, has roto la cadena. Pero estos son los dos que Israel estaba rompiendo continuamente. Estos son los dos entonces que Dios enfatizó, y Él dijo: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos y los hacéis, entonces os daré lluvia a su tiempo, y la tierra dará su producto, tendrás cosechas todo el año, y te daré paz en la tierra, y 5 de vosotros perseguiréis a 100, y 100 de vosotros pondrán en fuga a 10,000. Levíticos 26, 3 y 4, y 6 y 8. Habrían llegado a ser una nación más grande, poderosa, sobre la faz de la tierra. Sí, obviamente, guardaban los mandamientos de Dios. Pero Él dijo: si no me escuchas y no cumplís todos estos mandamientos, yo enviaré sobre vosotros terror, tisis, fiebre ardiente, que consumirá los ojos y causará dolor de corazón, y en vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán, y seréis muertos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen reinarán sobre vosotros. Levítico 26, 14 y 16 y 17. Y fue un castigo de 2520 años que Dios pronunció sobre ellos, si no guardaban sus mandamientos, y menciona 2, la idolatría y el quebrantamiento del sábado, como los 2 pecados que debían evitar. Ahora, estaban divididos en 2 naciones, y primero Israel, y luego Judá, quebrantaron tanto el sábado como el mandamiento contra la idolatría. Esos fueron los 2 mandamientos, amigos míos, por los cuales fueron conducidos al mayor castigo que Dios Todopoderoso jamás haya impuesto a ninguna raza ni a pueblo alguno, su propio pueblo escogido a causa de esos 2 grandes mandamientos. Así no anduvieron en sus caminos, así no tuvieron fe en Dios, así se apartaron de Él. Ahora, aquí en el capítulo 20 de Ezequiel, Dios dice, comenzando en el versículo 10, hablando de la casa de Israel ahora: por lo cual los hice salir de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les mostré mis estatutos y les mostré mis ordenanzas, las cuales, si el hombre las hiciere, vivirá en ellas. Y también ahora, además de eso, les di mis días de reposo,
para que fuera una señal entre mí y ellos, para que pudieran y sepan que yo soy el Eterno, que los santifico. Ezequiel 20, del 10 al 12. Les dio el sábado santo como una señal por la cual sabrían quién es el verdadero Dios y se mantendrían en la verdadera adoración del verdadero Dios. Y el Dios que los santifica o los aparta como su pueblo, que, en otras palabras, los identificaría ante el mundo como el pueblo de Dios. Era la señal de identificación. Identificaba a Dios para que supiera quién era Dios. Los identificó como su pueblo. Entonces, Él les dio esta particular insignia de identificación, como la señal misma de Dios para ese propósito. ¿Pero qué pasó? Pero Él dijo: a causa de mi nombre he trabajado para que no sea profanado delante de las naciones, delante de cuyos ojos los saqué. Ezequiel 20, 13, 14. Pero les habló a sus hijos una generación después, versículo 18. Pero dije a sus hijos en el desierto: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus juicios, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Eterno vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis juicios y hacedlas, y santificad mis sábados. Ezequiel 20, del 18 al 20. Amigos míos, pueden ver que sus padres, que habían andado en los caminos de los gentiles a su alrededor, habían guardado un sábado diferente. Y Dios dice: no santifiquen sus caminos, no santifiquen sus sábados, sino santifiquen mis sábados. Hay una gran diferencia. Quiero decirles, amigos míos, que esto es más importante con Dios de lo que remotamente sueñan. Ahora, un hombre de mente carnal diría: bueno, no puedo ver dónde hace alguna diferencia. Bueno, tampoco esa gente allá en el desierto. No conocían los caminos de Dios no los habían conocido y nacisteis sin conocer los caminos de Dios. Y si no os han enseñado los caminos de Dios, no los conocéis, amigos míos. Ya es hora de que nos demos cuenta de eso. No sabíais nada el día que naciste. Has sido criado en este mundo, aprendiendo los caminos del mundo, no los caminos de Dios. Tienes que desaprender los caminos del mundo y comenzar a aprender los caminos de Dios si alguna vez vas a poder caminar en ellos. Ahora, debo darme prisa. Yo soy el Eterno vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis decretos, y ponedlos por obra, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Eterno vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis juicios, para ponerlos por obra, los cuales, si alguno los hiciere, vivirá en ellos. Profanaron mis días de reposo, entonces dije: derramaré mi furor sobre ellos para cumplir mi ira contra ellos en el desierto. Ezequiel 20, 19 al 21. Y versículo 23. También alcé mi mano hacia ellos en el desierto para esparcirlos entre las naciones y dispersarlos por los países. ¿Por qué? Aquí fueron expulsados en 2520 años de esclavitud, como Dios había dicho allá en Levítico 26. Ahora, ¿por qué? Porque no habían ejecutado mis juicios, sino que habían despreciado mis estatutos y habían profanado mis sábados. Habían profanado los sábados de Dios, y sus ojos estaban tras los ídolos de sus padres. Ezequiel 20, del 23 al 24. La idolatría y el quebrantamiento del sábado, los dos grandes pecados de Israel. Por eso habían sido expulsados, amigos míos, a la esclavitud y al cautiverio durante 2520 años. Ahora, ¿qué pasa con Judá, el pueblo judío? Muy bien, Jeremías 17 da eso. Ahora aquí está el versículo último, el versículo 27. Jeremías 17, y eso fue lo que Jeremías dijo por inspiración. Bueno, en el versículo 21. Así dice el Eterno: mirad por vosotros mismos, y no llevéis carga en el día de reposo, ni la llevéis por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis obra alguna, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no obedecieron, ni inclinaron el oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir instrucción. Jeremías 17, del 21 al 23. ¿Estás dispuesto a recibir instrucción? Escuchen, mis amigos,
toda su vida han estado recibiendo la instrucción de este mundo, y tal vez de algunas de las religiones de este mundo, y no la religión de Dios en su Biblia. Y si no lo has escuchado antes es porque te has criado en este mundo. Habéis sido criados en él, el mundo que no conoce los caminos de Dios, que se ha apartado de los caminos de Dios. Su Biblia dice: prueben todas las cosas. ¿Crees que lo has demostrado? No, no lo has hecho. Realmente no has probado estas cosas, porque tu Biblia dice cosas que no crees que dice, y crees cosas que la Biblia no dice, sino exactamente lo contrario. ¿Sabes? Sé que no escuchas este tipo de prédica, ¿verdad? Bueno, te va a despertar y te hará pensar un poco. Pero sigo diciendo, no me creas, no te voy a engañar, solo estoy tratando de hacer que usted mire en su Biblia. Ahora, aquí están los caminos de Dios. Está en su Biblia. Abra su Biblia y léela con sus propios ojos. Ahora, el versículo 27. Pero, si no me escucháis para santificar el día de reposo, dice Dios, y para no llevar carga ni entrar por las puertas de Jerusalén en día de reposo, entonces haré encender fuego en sus puertas y devorará los palacios de Jerusalén y no se apagará. Jeremías 17:27. Y vaya al último capítulo en Jeremías, el último capítulo ahora en el libro de Jeremías, y encontrará dónde sucedió absolutamente. Y aquí está el capítulo 52 de Jeremías y el versículo 13, donde Nabuzaradán, el general del ejército del rey Nabucodonosor, entró en Jerusalén, y versículo 13. Él quemó la casa del Eterno y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los grandes, las quemó con fuego. Jeremías 52:13. Ahora, mis amigos, volvamos a esto y veamos, aquí en los días de David. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, de la misma manera que lo hicieron. En el día de la tentación en el desierto, vuestros padres no conocieron mis caminos. Por eso juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3, del 8 al 11. Ahora, eso es citado de David en los Salmos 95, versículo del 7 al 11. Pero ahora, Pablo, hablándonos en este tiempo, ahora, y eso es para nosotros en este siglo XX, porque todas esas cosas están escritas para nuestra enseñanza y amonestación. Y aquí ahora está en el Nuevo Testamento, en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, eso es hermanos en Cristo, en este día de gracia, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreo 3:12. Así partieron y eso se da como ejemplo para ustedes y para mí. Así que mientras se dice hoy, en este día del siglo XX, este día más crucial, este día más aterrador de toda la historia de este mundo, hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Les he mostrado cómo lo hicieron. Dios dice que no lo hagamos como ellos lo hicieron. Ahora bien, el capítulo 4. Temamos pues no sea que dejándonos la promesa de entrar en su reposo, y el reposo que se nos promete ahora es el reposo del mismo reino de Dios, un reposo espiritual cuando este mortal llegue a ser inmortal, este humano realmente ser hecho divino, por una resurrección de entre los muertos o por un cambio instantáneo de mortal a inmortal. Así que, temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, pero la palabra predicada no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4, del 1 al 2. Por su desobediencia, y les acabo de mostrar lo que fue esa desobediencia, porque los que hemos creído entramos en el reposo como él dijo. Como lo juré en mi ira, si entrarán en mi reposo, aunque las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque él habló en cierto lugar del séptimo día de esta manera. Ahora, ¿cómo desobedecieron? ¿Cómo se apartaron de los caminos de Dios? Al quebrantar el sábado y por la idolatría. Ahora, escuchen. Él habló en este lugar del séptimo día. Y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Hebreos 4, del 3 al 4. Él les mostró qué día era el séptimo día por la lluvia del maná del cielo,
los expulsó y los castigó por 2520 años, y el pueblo judío todavía está bajo ese castigo divino por haber quebrantado el sábado, amigos míos. Y entonces en este lugar otra vez, si han de entrar en mi reposo ahora, que es la palabra griega katapausin, que significa descanso espiritual. Resta, pues, que algunos entren en él, y aquellos a quienes fue predicado primero no entraron por incredulidad. Otra vez fija un día, diciendo en David, en los Salmos de nuevo ahora, hoy después de tanto tiempo, como se dice, hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jesús les hubiera dado descanso, entonces no habría hablado después de otro día, si hubieran tenido descanso. Entonces, no tendría que haber otro día hoy para que nosotros obtengamos la salvación. Por lo tanto, un descanso, y aquí la palabra es sabatismos, no la palabra griega katapausin, sino la palabra griega sabatismos, que significa la observancia literal de un sábado, del séptimo día, para el pueblo de Dios, Hebreos 4, del 5 al 7 y 9. Ahí está, Hebreos 4, 9, y eso es para nosotros hoy.